La llovizna persistente se aferraba a las ventanas del viejo coche fúnebre, empañando el ya sombrío paisaje de San Cipriano. Adán, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en el camino serpenteante, sentía el peso de cada kilómetro recorrido. Regresar a su pueblo natal, un lugar que había intentado olvidar durante una década, era un castigo autoimpuesto, una peregrinación forzada por la muerte del hombre que, en vida, había sido un enigma envuelto en silencios. Su abuelo. El aire, dentro del coche, era denso, cargado con el olor a humedad y el vago aroma a incienso de las iglesias rurales, un perfume que Adán asociaba indeleblemente con la culpa y las ausencias. No era solo el funeral lo que lo había traído de vuelta, era la llamada críptica de su tía Elena, una mujer cuya voz, siempre temblorosa, ahora resonaba con una urgencia que helaba la sangre. «Hay algo que debes ver, Adán, algo que tu abuelo dejó para ti». Las palabras flotaban en su mente como fantasmas, sembrando una inquietud que la monotonía del viaje no lograba disipar. San Cipriano, con sus casas de adobe descolorido y sus calles adoquinadas que parecían tragarse la luz, era un espejo de las memorias fragmentadas de Adán, un lugar de promesas rotas y secretos enterrados bajo capas de tiempo y olvido. El abuelo, don Ramiro, había sido una figura imponente pero distante, un hombre de pocas palabras cuyas acciones a menudo contradecían su aparente rectitud. Adán recordaba sus manos callosas, la mirada penetrante que parecía ver a través de las fachadas y la misteriosa habitación cerrada a cal y canto en el segundo piso de la casona familiar, un santuario al que nadie, ni siquiera su padre, tenía acceso. Ahora esa misma habitación se alzaba como un faro de interrogantes en la penumbra de su mente. La tía Elena, con su devoción inquebrantable y su tendencia a la exageración, era la guardiana de las tradiciones y los secretos de la familia. Su llamada, cargada de un misterio que Adán no podía descifrar, sugería que el legado de don Ramiro trascendía las posesiones materiales. Había algo más, algo que el abuelo había decidido confiarle a él, su nieto ausente, en lugar de a sus propios hijos. Esta elección en sí misma era un enigma. ¿Por qué Adán? ¿Qué secreto era tan importante como para ser guardado bajo llave durante años y revelado solo en la hora de la muerte? El coche finalmente aminoró la marcha, entrando en la plaza principal del pueblo, donde la iglesia de San Cipriano se erguía como un centinela de piedra contra el cielo gris. La familiaridad del lugar era agridulce, un recordatorio constante de lo que había dejado atrás y de lo que quizás nunca podría escapar. La casa familiar, una estructura colonial de 2 pisos, con un patio interior cubierto de bugambillas, parecía más grande y más sombría de lo que Adán recordaba. Al bajar del coche, el aire frío y húmedo le golpeó el rostro, trayendo consigo el aroma terroso de la lluvia y un toque de sal del cercano mar. La tía Elena lo esperaba en el 100 portal, una figura menuda envuelta en un chal negro. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, brillaban con una mezcla de dolor y expectación. «Adán, por fin llegaste», murmuró su voz quebrándose. «Tu abuelo, él sabía que vendrías». La frase, cargada de una fatalidad ineludible, resonó en el silencio de la tarde. Adán sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La promesa de un secreto familiar, guardado celosamente por un hombre de misterios, se cernía ahora sobre él, atrayéndolo hacia un laberinto de verdades ocultas y lealtades fracturadas. El aire en la casona familiar era pesado, impregnado del olor a cera, vieja y a polvo acumulado en las décadas. Adán caminaba por los pasillos que una vez recorrió en su infancia, cada crujido de las tablas del suelo, cada sombra danzante en las paredes, evocando un torrente de recuerdos agridulces. La tía Elena, con su peculiar solemnidad, lo guió a través de las habitaciones silenciosas, cada una un museo de la vida de don Ramiro. Retratos severos de antepasados, muebles de madera oscura labrada con intrincados detalles y un silencio casi palpable que solo se rompía por el tic-tac incesante de un reloj de pie en el vestíbulo. Finalmente, llegaron a la puerta de la habitación prohibida. La llave oxidada y pesada giró con un chirrido metálico
que pareció resonar en los huesos de Adán. La puerta se abrió lentamente, revelando un espacio bañado en una penumbra polvorienta. El olor a papel viejo y a tinta seca era abrumador. La habitación era un santuario, un microcosmos de la mente de don Ramiro. Estantes repletos de libros, de tapadura, mapas desplegados sobre un escritorio de caoba maciza, y en el centro, sobre un pequeño pedestal de terciopelo descolorido, un diario encuadernado en cuero. No era un diario cualquiera. Su tamaño, el grosor de sus páginas amarillentas y el intrincado diseño del lomo sugerían que contenía más que simples anotaciones. La tía Elena señaló el diario con una mano temblorosa. «Tu abuelo dijo que te lo entregara a ti. Dijo que era lo único que quedaba para que entendieras todo». Adán se acercó al escritorio, sus dedos rozando la superficie fría de la madera. La cubierta del diario estaba desgastada, las iniciales RV grabadas en oro opaco. Ramiro Valenzuela, su abuelo. Con una mezcla de aprensión y una curiosidad insaciable, Adán tomó el diario. El peso en sus manos era considerable, como si cada página albergara no solo palabras, sino el peso de toda una vida de secretos. La atmósfera de la habitación se cargó de una tensión palpable, como si el propio aire contuviera la respiración, esperando que Adán desvelara lo que estaba a punto de ser revelado. La primera página estaba escrita con una caligrafía elegante pero firme, una caligrafía que Adán apenas reconocía como la de su abuelo, más acostumbrado a las escuetas, notas de negocios o las breves cartas. La fecha en la parte superior de la página inicial era de hacía más de 50 años, un tiempo anterior a la época en que Adán podía recordar a su abuelo. Las palabras iniciales eran una declaración, una confesión velada que hablaba de un juramento, de una deuda y de un pacto que había sellado el destino de la familia. No era una historia lineal, sino una serie de anotaciones fragmentadas, llenas de referencias crípticas a personas, lugares y eventos que Adán no podía ubicar. Parecía que don Ramiro había vivido una doble vida, una existencia oculta bajo la fachada del respetable patriarca de San Cipriano. A medida que Adán pasaba las páginas, un patrón emergía, sutil pero perturbador. Hablaban de sacrificios, de decisiones imposibles tomadas en nombre de la protección familiar y de un oscuro secreto que amenazaba con desmoronar todo lo que habían construido. Había referencias a un tesoro no de oro o joyas, sino de algo mucho más intangible y peligroso. Y luego estaba la mención recurrente de un nombre, la Sombra, una entidad o persona que parecía ser la clave de todo el entramado. La narrativa del diario se entrelazaba con la historia de San Cipriano, sus tradiciones, sus leyendas, y una antigua disputa familiar que se remontaba a generaciones. Adán sentía que estaba desentrañando un tapiz complejo, donde cada hilo, por insignificante que pareciera, estaba intrínsecamente conectado al resto. La verdad, intuía, no sería simple. El diario no era solo un relato del pasado, era una advertencia, un mapa hacia un territorio desconocido y peligroso. La tía Elena, observándolo desde la puerta, parecía comprender la gravedad de lo que Adán estaba descubriendo. Sus ojos reflejaban un temor ancestral, el mismo temor que Adán empezaba a sentir. El legado de su abuelo no era una herencia de paz y prosperidad, sino una carga de secretos y responsabilidades que ahora recaían sobre sus hombros. El funeral de don Ramiro había sido el punto de partida, pero el verdadero viaje de Adán acababa de comenzar, adentrándose en las profundidades de su propia historia familiar, una historia tejida con hilos de engaño, sacrificio y una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Las páginas del diario de don Ramiro se desplegaban ante Adán como un mapa de un territorio desconocido, un laberinto de revelaciones que desdibujaban las líneas entre la realidad y la leyenda familiar. La caligrafía, inicialmente firme, se volvía más errática en las entradas posteriores, salpicada de tachaduras y anotaciones al margen, un reflejo de la creciente angustia de su abuelo. Las referencias a la sombra se volvieron más frecuentes, descrita no como una persona, sino como una fuerza,
una influencia insidiosa que se cernía sobre su linaje. Adán comenzó a notar patrones sutiles, la mención de ciertas fechas clave, eventos que coincidían con crisis inexplicables dentro de la familia, y el recurrente tema de un juramento de sangre que había sido hecho y roto a lo largo de generaciones. El diario no solo detallaba los actos de su abuelo, sino también las de sus antepasados, pintando un cuadro de una saga familiar marcada por decisiones difíciles y sacrificios dolorosos, todo ello para mantener a raya una oscura amenaza. Adán se dio cuenta de que la aparente simplicidad de San Cipriano ocultaba una complejidad mucho mayor, una historia subterránea de pactos y traiciones que se remontaban a los cimientos mismos del pueblo. El diario revelaba que la fortuna de los Valenzuela no se había construido únicamente a través del trabajo honesto, sino también a través de acuerdos tácitos, de favores prestados y, en ocasiones, de lo que parecían ser tratos con fuerzas que iban más allá de lo terrenal. La figura de su abuelo, antes un misterio, se transformaba ahora en la de un protector atormentado, un hombre que había cargado con el peso de un secreto familiar durante toda su vida, intentando a su manera preservar la integridad de su linaje. Adán se sentía atrapado entre la incredulidad y una creciente sensación de responsabilidad. Las palabras de su abuelo resonaban con una urgencia que trascendía el tiempo, implorando a su nieto que comprendiera, que asumiera y quizás que completara lo que él había iniciado. El diario no ofrecía soluciones fáciles, sino más preguntas, desdibujando los límites entre el bien y el mal, entre la justicia y la venganza. Adán empezó a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su pueblo, e incluso sobre sí mismo. La casa familiar, que antes le parecía un refugio de recuerdos, se transformaba en un repositorio de secretos. Cada rincón, cada objeto, un posible testigo de una historia oculta. La figura de su abuelo, el hombre de pocas palabras, se revelaba ahora como un estratega, un hombre que había planeado meticulosamente la entrega de este legado, confiando en que su nieto, el que se había alejado, sería el único capaz de ver la verdad sin las ataduras de la tradición y la lealtad ciega. El camino que se abría ante Adán era incierto, lleno de peligros que apenas podía vislumbrar, pero el diario era su única guía, un faro en la oscuridad que lo impulsaba a seguir adelante, a desenterrar la verdad, sin importar cuán dolorosa o peligrosa fuera. El descubrimiento del diario de don Ramiro fue solo el primer peldaño en una escalera que descendía hacia las profundidades de la historia familiar de Adán. Las anotaciones crípticas, las referencias a pactos antiguos y a una misteriosa figura conocida como la Sombra, pronto dejaron de ser meras curiosidades para convertirse en una red intrincada de pistas que Adán, armado con una determinación recién descubierta, comenzó a desentrañar. El diario no era una narración cronológica, sino una colección de fragmentos, de confesiones veladas, de advertencias susurradas a través del tiempo. Adán se dio cuenta de que su abuelo, don Ramiro, había sido un guardián, un hombre que había dedicado su vida a proteger a su familia de una amenaza que se había gestado mucho antes de su nacimiento. Las entradas más antiguas hablaban de un juramento de sangre, un pacto sellado en tiempos de necesidad extrema que ligaba a los Valenzuela a un destino que no podían eludir. La Sombra, según las descripciones del diario, no era una entidad física, sino una fuerza corruptora, una influencia que manipulaba los hilos del destino, sembrando discordia y desintegración. Don Ramiro había pasado décadas luchando contra esta influencia, tomando decisiones difíciles, a menudo moralmente ambiguas, para mantener a raya la oscuridad y preservar la relativa paz de su familia y de San Cipriano. Adán se dio cuenta de que los silencios de su abuelo, sus ausencias, sus decisiones impopulares, todo tenía un propósito. No era un hombre distante por naturaleza, sino uno cargado con el peso de un secreto insoportable. El diario revelaba que la prosperidad de la familia Valenzuela, la aparente solidez de su posición en el pueblo, era en parte una fachada, construida sobre cimientos de sacrificio y compromisos que rozaban lo oscuro. Había menciones de objetos perdidos,
reliquias familiares que poseían un poder particular, y la necesidad de mantenerlos fuera del alcance de la sombra. Adán comenzó a ver San Cipriano con otros ojos. Las viejas casas, las plazas tranquilas, las tradiciones arraigadas, todo parecía ahora un escenario cuidadosamente orquestado para ocultar una verdad mucho más turbia. Las personas que había conocido toda su vida, sus vecinos, sus parientes, lejanos, todos parecían ahora personajes en un drama silencioso, sus vidas entrelazadas de maneras que él apenas podía comprender. El diario también detallaba los intentos de don Ramiro por encontrar una manera de romper el ciclo, de liberar a su familia de la maldición que los perseguía. Había referencias a estudios de textos antiguos, a búsquedas infructuosas y a la creciente desesperación de un hombre que sentía que el tiempo se le acababa. Adán se dio cuenta de que su abuelo lo había preparado para esto. La elección de dejarle el diario a él, el nieto que se había alejado, no era un acto de olvido, sino de esperanza. Quizás don Ramiro creía que Adán, con su perspectiva externa, sería capaz de ver la verdad con mayor claridad, libre de las lealtades y los miedos que habían paralizado a las generaciones anteriores. El peso de esa esperanza se cernía ahora sobre Adán, una carga abrumadora pero también un impulso innegable. El funeral de su abuelo había sido el final de una era, pero para Adán era el comienzo de un viaje peligroso hacia el corazón de los secretos de su familia, un viaje en el que la verdad, una vez desenterrada, podría tener el poder de redimir o de destruir. La última entrada del diario de don Ramiro era una confesión desgarradora, escrita con una urgencia febril que sugería un conocimiento inminente de su propio fin. No revelaba la identidad de la sombra de forma explícita, pero sí apuntaba a su naturaleza, una fuerza que se alimentaba de la discordia familiar, que prosperaba en los secretos y las mentiras. El diario sugería que el verdadero poder de la sombra residía en su capacidad para manipular, para sembrar la duda y la desconfianza entre los miembros de la familia, debilitando su unidad y haciéndolos vulnerables. Don Ramiro había dedicado gran parte de su vida a mantener una fachada de armonía, a sofocar las disputas antes de que pudieran arraigar, a ocultar las verdades incómodas que podrían desatar el caos. Adán comprendió entonces la naturaleza de la protección que su abuelo había ofrecido a la familia. No era una barrera física, sino una red de engaños cuidadosamente tejida para mantener la ilusión de normalidad. El diario detallaba un evento particular, un punto de inflexión en la historia familiar, donde un antiguo pacto había sido roto, permitiendo que la sombra ganara un pie más firme en la vida de los Valenzuela. Este evento, según las crípticas anotaciones, estaba relacionado con un objeto de gran poder, una reliquia familiar que había sido perdida o robada. La búsqueda de este objeto se había convertido en la misión de don Ramiro, una tarea que lo consumió en sus últimos años. Adán sintió una punzada de reconocimiento al leer sobre la descripción del objeto. Un amuleto de obsidiana tallado con símbolos arcanos, algo que había visto en un viejo cofre de recuerdos de su infancia, pero que nunca había comprendido su significado. El diario insinuaba que la posesión de este amuleto otorgaba una forma de protección contra la sombra, pero también que su uso indebido podía atraer su furia. Don Ramiro había intentado recuperarlo, pero sus esfuerzos se vieron frustrados, dejándolo en una posición de impotencia. La última entrada era una súplica a Adán, instándolo a encontrar el amuleto y a usarlo con sabiduría, no para obtener poder, sino para restaurar el equilibrio. La sombra, advertía, no era un enemigo que pudiera ser derrotado con la fuerza bruta, sino uno que requería comprensión, unidad y, sobre todo, la verdad. Adán se dio cuenta de que el funeral de su abuelo no era solo un evento de luto, sino también una convocatoria. La tía Elena, al entregarle el diario, había cumplido la última voluntad de don Ramiro, poniendo en sus manos la llave para desentrañar el misterio que había atormentado a su familia durante generaciones. El camino por delante era incierto y peligroso. Adán no solo tenía que encontrar el amuleto perdido,
sino también comprender la verdadera naturaleza de la sombra y el motivo por el cual su familia había sido elegida para ser sus peones. La verdad, como había escrito su abuelo, era la única arma que poseía, y estaba decidido a usarla sin importar el costo. La historia de los Valenzuela no era solo una saga de secretos familiares, sino una batalla silenciosa contra una oscuridad que amenazaba con consumir todo lo que amaba. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas desvencijadas de la casa familiar, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Adán, con el diario de su abuelo abierto sobre el escritorio de caoba, repasaba una vez más las últimas anotaciones. La urgencia en la escritura de don Ramiro era palpable, un eco de su lucha final contra una fuerza que se había infiltrado en las fibras mismas de su existencia. La revelación de que la sombra se alimentaba de la discordia familiar era un golpe demoledor para Adán. Había crecido en un ambiente de silencios y omisiones, donde las verdades incómodas se enterraban bajo capas de respetabilidad social. Ahora entendía que esos silencios no eran paz, sino treguas frágiles, y que cada secreto guardado era una victoria para la oscuridad. La mención del amuleto de obsidiana, un objeto que Adán recordaba vagamente de su infancia, se convirtió en el foco de su atención. El diario no especificaba dónde se encontraba, solo que había sido perdido tras un evento traumático en la historia de la familia, un evento que coincidía con la llegada de la sombra a sus vidas. La búsqueda de este amuleto se convirtió en la misión de Adán, no solo para honrar la memoria de su abuelo, sino también para proteger a su familia de un destino incierto. La casa misma, que antes le parecía un lugar de recuerdos, ahora se sentía como un laberinto de pistas potenciales. Cada objeto, cada fotografía antigua, cada rincón polvoriento, podría ocultar una conexión con el paradero del amuleto o con la verdad sobre la sombra. Adán comenzó a explorar sistemáticamente la casona, abriendo cofres olvidados, revisando viejos libros, buscando cualquier indicio que su abuelo hubiera podido dejar atrás. La tía Elena, observando sus esfuerzos con una mezcla de esperanza y temor, se convirtió en su aliada involuntaria, proporcionando detalles fragmentados sobre la historia familiar que, combinados con las anotaciones del diario, comenzaban a formar un cuadro más coherente. Descubrieron que el evento traumático al que se refería el diario había ocurrido décadas atrás, durante una disputa familiar particularmente amarga, una disputa que había fracturado a los Valenzuela y abierto la puerta a la influencia de la sombra. El amuleto, según los relatos de la tía Elena, había sido un símbolo de unidad y protección para la familia, y su pérdida había sido un presagio de los tiempos difíciles que vendrían. La búsqueda del amuleto se convirtió en una carrera contra el tiempo, ya que Adán sentía que la presencia de la sombra se intensificaba, manifestándose en pequeños incidentes, en sueños perturbadores y en una creciente sensación de inquietud que envolvía a San Cipriano. La verdad, Adán comprendió, no solo residía en el pasado, sino que estaba intrínsecamente ligada al presente, y la recuperación del amuleto era el primer paso para restaurar el equilibrio y liberar a su familia de las cadenas de la oscuridad. La búsqueda del amuleto de obsidiana llevó a Adán a los rincones más olvidados de la casona familiar, un viaje a través del tiempo y los recuerdos de generaciones pasadas. El diario de don Ramiro, con sus crípticas referencias, actuaba como un mapa imperfecto, guiándolo a través de un laberinto de pistas y desinformación. La tía Elena, con su memoria prodigiosa para los detalles familiares, se convirtió en una fuente invaluable de información, aportando anécdotas y fragmentos de historias que, al ser cotejados con las anotaciones del diario, empezaban a desvelar la verdad detrás de la pérdida del amuleto. Descubrieron que el objeto, imbuido de un poder ancestral para proteger a la familia Valenzuela, había sido sustraído durante una violenta disputa interna, un evento que coincidió con la llegada de la sombra a sus vidas, como un parásito que se aferra a las grietas. La disputa, según los relatos fragmentados, había involucrado a un miembro de la familia que, cegado por la ambición y la ira,
había traicionado a los suyos, abriendo la puerta a la influencia corruptora. Adán se dio cuenta de que la sombra no era solo una fuerza externa, sino que también se manifestaba a través de las debilidades humanas: la envidia, la codicia, el resentimiento. La unidad familiar que don Ramiro había intentado desesperadamente mantener se había roto, y el amuleto, símbolo de esa unidad, se había perdido en el caos. La investigación de Adán lo llevó a revisar viejos álbumes de fotos, cartas, olvidadas y documentos polvorientos, cada uno un posible fragmento del rompecabezas. Encontró referencias a un viejo reloj de pie en el vestíbulo, un objeto que su abuelo siempre había mantenido en secreto y que, según una anotación en el diario, contenía un compartimento oculto. Con la ayuda de la tía Elena, lograron acceder al mecanismo interno del reloj, y allí, escondido en un compartimento secreto, encontraron no el amuleto, sino una pequeña llave de plata y un pergamino enrollado. El pergamino contenía una advertencia final de don Ramiro, detallando que la llave abría un cofre que contenía no solo el amuleto, sino también la verdad completa sobre la traición que había llevado a su pérdida. La clave, según el diario, estaba en entender no solo el acto de la traición, sino el motivo que la impulsó, una motivación que estaba intrínsecamente ligada a la naturaleza de la sombra. Adán sintió que estaba al borde de la revelación, que la verdad que había buscado incansablemente estaba a punto de ser desvelada. La llave y el pergamino eran el último legado de su abuelo, un empujón final hacia la comprensión y la resolución. La restauración del equilibrio familiar, la protección contra la sombra, todo dependía ahora de que Adán desentrañara el último secreto de su familia y recuperara el amuleto perdido. La llave de plata, fría y pesada en la mano de Adán, parecía resonar con el peso de los secretos familiares. El pergamino, con la caligrafía temblorosa de su abuelo, delineaba la ubicación de un viejo baúl de madera, escondido en el desván de la casona, un lugar que Adán recordaba vagamente de su infancia como un depósito de objetos olvidados. Con la tía Elena a su lado, la expectación mezclada con un temor ancestral, Adán ascendió por la escalera chirriante hacia el desván. El aire allí era denso, cargado con el aroma a moho y a recuerdos sepultados. El baúl, cubierto de polvo y telarañas, se encontraba en un rincón oscuro, casi tragado por las sombras. La llave giró en la cerradura con un chasquido metálico, un sonido que pareció romper un silencio de décadas. Al levantar la tapa, una luz tenue iluminó el contenido. En el centro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacía el amuleto de obsidiana, su superficie oscura brillando con una luz propia, casi hipnótica. A su alrededor, dispersos, había cartas y documentos amarillentos. Adán tomó el amuleto, sintiendo una extraña calidez emanar de él, una sensación de poder latente. Luego comenzó a examinar los documentos. Eran cartas intercambiadas entre su abuelo y su tío abuelo, Elías, el hermano de don Ramiro, el mismo que había desaparecido misteriosamente años atrás. Las cartas revelaron la verdad. Elías, consumido por la ambición y la envidia, había sido manipulado por la sombra. Creía que el amuleto le otorgaría poder y riqueza, y en su desesperación por obtenerlo, había traicionado a su propia familia, orquestando la disputa que llevó a su pérdida. Elías no había desaparecido. Había sido consumido por la oscuridad, que había abrazado convirtiéndose en un peón de la sombra, su identidad y su vida borradas por la influencia corruptora. Don Ramiro, devastado por la traición de su hermano y la pérdida del amuleto, había pasado el resto de su vida intentando contener la influencia de la sombra y protegiendo a su familia, todo mientras guardaba el dolor de la traición y la culpa por no haber podido salvar a Elías. El diario, la habitación secreta, todo había sido una preparación para que Adán, el descendiente que había permanecido ajeno a las intrigas familiares, pudiera encontrar el amuleto y comprender la verdad sin el peso de las lealtades divididas. Con el amuleto en mano y la verdad desvelada, Adán sintió una profunda tristeza por su tío abuelo, pero también una determinación férrea.
La lucha contra la sombra no había terminado, pero ahora, con el amuleto y la comprensión, tenía la oportunidad de restaurar el equilibrio. La casa familiar, antes un lugar de secretos sombríos, se transformó en un símbolo de esperanza, el lugar donde la verdad, aunque dolorosa, había sido finalmente desenterrada, rompiendo las cadenas del pasado y abriendo un camino hacia la redención. El sol se alzaba sobre San Cipriano, bañando las calles adoquinadas con una luz dorada, una luz que disipaba las sombras del pasado. Adán, con el amuleto de obsidiana en la mano, sintió el peso de la verdad desvelada, una verdad que, aunque dolorosa, traía consigo una sensación de liberación. La historia de su familia, marcada por la ambición, la traición y la influencia insidiosa de la sombra, había sido finalmente expuesta, despojada de sus velos de secreto y engaño. Comprendió que la verdadera protección no residía en ocultar la verdad, sino en enfrentarla, en sanar las heridas del pasado y en fortalecer los lazos familiares. El legado de don Ramiro no era solo el amuleto, sino la lección de que la unidad y la honestidad eran las armas más poderosas contra la oscuridad. La figura de Elías, su tío abuelo consumido por la ambición, sirvió como un sombrío recordatorio de los peligros de ceder a las debilidades humanas y de cómo la sombra se aprovecha de ellas. Adán, ahora portador del amuleto y depositario de la verdad, sintió la responsabilidad de continuar la labor de su abuelo, no solo protegiendo a su familia, sino también asegurando que la historia de Elías sirviera como una advertencia para las generaciones futuras. La casona familiar, que antes parecía un receptáculo de secretos, se transformó en un hogar, un lugar donde las cicatrices del pasado podían sanar y donde la verdad, una vez desenterrada, podía ser la base de un futuro más fuerte y unido. La presencia de la sombra no había desaparecido por completo, pero ahora con la luz de la verdad y la protección del amuleto, su influencia se había debilitado. Adán sabía que la lucha por el equilibrio era continua, pero ahora, armado, con la sabiduría de su abuelo y la fuerza de su familia reunida, estaba preparado para enfrentarla. San Cipriano, bajo el sol naciente, ya no era solo un pueblo de secretos, sino un lugar donde la verdad había comenzado a sanar, y donde la esperanza, como las bugambillas en el patio interior, florecía de nuevo. La historia de los Valenzuela, una vez oculta en las sombras, ahora se escribía a la luz del día, una historia de redención, de unidad y de la eterna búsqueda de la verdad. La revelación del papel de Elías como el peón involuntario de la sombra y la consecuente pérdida del amuleto de obsidiana no solo explicaron el quiebre de la unidad familiar, sino que también arrojaron luz sobre la naturaleza esquiva de la influencia corruptora. Ya no se trataba de una entidad externa y abstracta, sino de una fuerza que se alimentaba de las fracturas internas, de las ambiciones insatisfechas y de los secretos guardados celosamente. Ahora, Adán debía comprender cómo esta fuerza se manifestaba específicamente en las dinámicas interpersonales de su linaje, y cómo los pactos originales, sellados en tiempos de necesidad, se habían pervertido con el tiempo. Profundizando en las anotaciones de don Ramiro, se descubre una capa adicional de complejidad, la propia naturaleza del amuleto. No era simplemente un objeto de poder pasivo, sino un catalizador, un amplificador de las intenciones de su portador y, crucialmente, un faro que atraía la atención de la sombra si era empuñado con propósitos egoístas. Elías, en su afán por obtener poder y riqueza, había activado inadvertidamente esta atracción, convirtiéndose en un canal involuntario para la influencia maligna. Por consiguiente, la mera recuperación del amuleto no era suficiente. Su uso debía estar imbuido de un propósito de unidad y protección, un propósito que Elías había traicionado. Así, la tarea de Adán trasciende la simple restauración de un objeto perdido. Implica la reevaluación de los principios fundacionales de los pactos familiares. Los acuerdos originales, forjados bajo la premisa de la supervivencia colectiva,
habían sido distorsionados por el miedo y la ambición personal. Ahora Adán debe discernir cuáles de esos principios originales aún eran válidos y cómo recontextualizarlos para el presente, asegurando que cualquier nuevo compromiso familiar no se convierta en una nueva puerta de entrada para la sombra. Consideremos ahora cómo esta dinámica se aplicaba a la propia estructura social de San Cipriano. La influencia de la sombra no se limitaba a la esfera privada de los Valenzuela. Se infiltraba en las relaciones comunitarias, exacerbando viejas rencillas y fomentando la desconfianza entre vecinos. La aparente armonía del pueblo era, en 1910, parte, un reflejo de los esfuerzos de don Ramiro por mantener unidas a las familias, sofocando las discordias antes de que pudieran ser explotadas. Sin embargo, la ausencia de esa guía y la pérdida del amuleto habían permitido que las tensiones latentes resurgieran, como aguas subterráneas que erosionan los cimientos. Por lo tanto, la misión de Adán adquiere una dimensión comunitaria. Recuperar el amuleto y comprender su verdadero propósito es solo el primer paso. El siguiente, y quizás más arduo, será restaurar la confianza y la unidad no solo dentro de su propia familia, sino también dentro de la comunidad de San Cipriano, demostrando que la verdadera fuerza reside en la cohesión, no en la división que la sombra busca perpetuar. La labor de desentrañar los secretos familiares se convierte así en un catalizador para la sanación colectiva, un proceso arduo pero necesario para erradicar la influencia corruptora de raíz. La intrincada red de influencias de la sombra se extendía más allá de las disputas familiares directas, permeando las estructuras sociales de San Cipriano de maneras sutiles pero corrosivas. Ahora, consideremos cómo esta sombra se manifestaba en la percepción colectiva del pueblo. Las leyendas locales, antes inofensivas narraciones transmitidas de generación en generación, comenzaron a adquirir un matiz siniestro. Historias de minobis, desapariciones inexplicables en los bosques circundantes o de extrañas coincidencias que llevaban a la desgracia a familias rivales, antes vistas como meros cuentos de advertencia, empezaron a ser interpretadas a la luz de una presencia maligna. Esta reinterpretación colectiva de lo folclórico, sutilmente orquestada, creaba un clima de miedo y superstición que, a su vez, debilitaba la cohesión social. La desconfianza se volvía el lenguaje común. Las sospechas reemplazaban a la solidaridad. Adán, al desentrañar la verdad sobre su propia familia, se dio cuenta de que este fenómeno no era una coincidencia. La sombra, al exacerbar las divisiones internas de los Valenzuela, había aprovechado la oportunidad para sembrar semillas de discordia a mayor escala, utilizando las narrativas populares como vehículos para perpetuar el miedo y la fragmentación. Además, la propia noción de justicia en San Cipriano se vio distorsionada. Los tribunales informales, las decisiones basadas en rumores y la rápida condena de los forasteros o de aquellos que se desviaban de la norma, se convirtieron en prácticas comunes. Esto no era simplemente el resultado de una comunidad aislada y tradicionalista. Era una manifestación de la influencia de la sombra que buscaba socavar cualquier sistema de orden basado en la equidad. Al sembrar la duda sobre la imparcialidad y al fomentar la aplicación de juicios sumarios, la sombra debilitaba la confianza en las instituciones, por rudimentarias que fueran, y promovía un estado de anarquía latente. La verdad, en este contexto, se volvía maleable, susceptible de ser moldeada por el miedo y la conveniencia del momento. Ahora piensen en cómo esta distorsión afectaba directamente a la búsqueda de Adán. Si la comunidad misma estaba predispuesta a creer en explicaciones sobrenaturales o a culpar a chivos expiatorios en lugar de buscar la verdad objetiva, cualquier intento de exponer las manipulaciones de la sombra sería recibido con incredulidad, o peor aún, con hostilidad. La recuperación del amuleto y la comprensión de su propósito se vuelven, por tanto, solo una parte de la batalla. La otra, igualmente crucial, reside en la capacidad de Adán para reintroducir el concepto de verdad objetiva y justicia imparcial en un entorno donde ambos habían sido erosionados sistemáticamente. Consecuentemente, la labor de Adán no se
limita a la esfera privada de su linaje, sino que adquiere una dimensión cívica. La sanación de San Cipriano requiere, en primer lugar, un enfrentamiento directo con las narrativas de miedo que han sido inculcadas a lo largo del tiempo. Esto implica desmantelar las leyendas distorsionadas, exponer las coincidencias manipuladas y, fundamentalmente, restablecer la fe en la razón y la evidencia por encima de la superstición y el prejuicio. La tarea es hercúlea, ya que la sombra ha operado durante generaciones, tejiendo su influencia en el tejido mismo de la vida comunitaria. Sin embargo, el conocimiento adquirido sobre la manipulación de las percepciones colectivas proporciona a Adán una hoja de ruta. Debe, por así decirlo, desprogramar al pueblo de las narrativas de miedo, introduciendo gradualmente la verdad y la lógica en un ecosistema dominado por la irracionalidad inducida. Esto podría implicar la revelación gradual de los mecanismos detrás de las coincidencias, o la reinterpretación de las leyendas locales a través de una lente más escéptica y analítica, demostrando cómo la unidad y la comunicación abierta pueden contrarrestar las fuerzas de la división. El amuleto, en este contexto, no es solo un protector personal o familiar, sino que podría simbolizar la luz de la razón que disipa la oscuridad de la ignorancia y el miedo. Otro aspecto crucial a considerar es la adaptación de la sombra a los cambios externos. A medida que San Cipriano, al igual que el resto del mundo, se modernizaba, la influencia de la sombra también evolucionaba. Si bien las leyendas y la superstición seguían siendo herramientas efectivas, la sombra también aprendió a explotar las nuevas tecnologías de comunicación, la propagación de desinformación en línea o la manipulación de las percepciones a través de medios más modernos. Adán debe estar preparado para esta adaptabilidad, reconociendo que las herramientas de la sombra no son estáticas. Quizás la brecha generacional en San Cipriano, donde los más jóvenes son más receptivos a las influencias externas y a la información digital, podría ser explotada por la sombra de nuevas maneras. Por lo tanto, la estrategia de Adán debe ser multifacética, abordando tanto las raíces ancestrales de la influencia como sus manifestaciones contemporáneas. La lucha por la verdad y la unidad en San Cipriano se convierte así en un microcosmos de desafíos más amplios que enfrentan las sociedades en la era de la información, donde la desinformación puede propagarse con una velocidad alarmante, socavando la confianza y la cohesión social. La historia de los Valenzuela y de San Cipriano, por lo tanto, ofrece una lección universal sobre la importancia de la vigilancia crítica y la búsqueda incansable de la verdad objetiva en un mundo cada vez más saturado de narrativas conflictivas. La influencia de la sombra se infiltraba en las dinámicas de poder locales de San Cipriano, manipulando las percepciones de autoridad y justicia. Consideren cómo esta fuerza explotaba la tendencia humana a buscar explicaciones sencillas para fenómenos complejos, en lugar de investigar a fondo las causas subyacentes de la desconfianza o el resentimiento. Los habitantes del pueblo, guiados por narrativas sutilmente sembradas, tendían a culpar a los forasteros o a las familias rivales. Esta propensión a la simplificación alimentada por la sombra creaba un caldo de cultivo para la división, impidiendo que se abordaran las verdaderas fuentes de conflicto. Por ejemplo, una mala cosecha que afectaba a varios agricultores no se analizaba en términos de prácticas agrícolas o condiciones climáticas. Más bien, se atribuía a la maldición de una familia específica, desviando la atención de posibles soluciones colaborativas. Además, la sombra perfeccionó el arte de la desinformación selectiva. No se trataba de mentiras flagrantes, sino de verdades parciales presentadas de manera que distorsionaran la realidad. Pensemos en cómo se difundían rumores sobre la supuesta avaricia de una familia, que poseía tierras fértiles, omitiendo convenientemente los años de arduo trabajo y las inversiones que habían realizado. Estos fragmentos de verdad, sacados de contexto y amplificados, generaban envidia y resentimiento, erosionando la cohesión social sin dejar rastro de la manipulación directa.
En un pueblo donde la comunicación se basaba en gran medida en el boca a boca, este tipo de desinformación selectiva era devastadora, creando divisiones profundas que parecían surgir de forma natural, pero que en realidad eran cuidadosamente orquestadas. Ahora reflexionemos sobre la aplicación práctica de estas tácticas en la administración local. Los líderes del pueblo, a menudo figuras respetadas pero también susceptibles a la presión social y a las narrativas dominantes, podían verse influenciados sin darse cuenta. Imaginen una disputa territorial entre dos barrios. En lugar de facilitar un diálogo constructivo, la sombra podría haber fomentado la propagación de historias sobre la codicia o la deslealtad de un lado, haciendo que cualquier intento de mediación pareciera fútil y exacerbando las hostilidades. La justicia, en este contexto, se volvía un instrumento de división en lugar de un pilar de equidad, con decisiones que favorecían a un grupo sobre otro, no por mérito, sino por la influencia de las narrativas manipuladas. La estrategia de la sombra también se adaptaba a la evolución de las herramientas de comunicación. Si bien las leyendas ancestrales seguían siendo efectivas, la sombra también aprendió a explotar las nuevas formas de interacción social. Pensemos en cómo los mensajes, inicialmente transmitidos de forma oral, podían ser amplificados y distorsionados a través de tablones de anuncios comunitarios o incluso, en tiempos más recientes, a través de redes sociales incipientes o grupos de mensajería. La velocidad y el alcance de estas nuevas plataformas permitían una diseminación más rápida de la desinformación, haciendo más difícil para Adán rastrear el origen de las manipulaciones y contrarrestar las narrativas falsas antes de que arraigaran profundamente en la conciencia colectiva. La adaptabilidad de la sombra a las nuevas tecnologías de comunicación representaba un desafío considerable, exigiendo a Adán no solo comprender las viejas tácticas de manipulación, sino también anticipar cómo éstas se manifestarían en formas más modernas. Por último, consideremos el impacto de esta influencia en la percepción de la propia historia de San Cipriano. Las narrativas oficiales, a menudo simplificadas y sesgadas, podían ser sutilmente alteradas para glorificar a ciertas familias o para demonizar a otras, creando una versión del pasado que servía a los intereses de la sombra. Esta reescritura de la historia, aunque discreta, socavaba la capacidad de la comunidad para aprender de sus errores y para construir un futuro basado en la verdad. La falta de una comprensión histórica precisa perpetuaba ciclos de resentimiento y desconfianza, haciendo que la tarea de Adán de restaurar la unidad fuera aún más compleja, ya que implicaba no solo corregir las percepciones presentes, sino también reescribir el relato del pasado que había sido manipulado para justificar las divisiones actuales. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, se percibe cómo las intrincadas capas de la historia familiar de los Valenzuela, y por extensión, la propia esencia de San Cipriano, han sido desentrañadas no como hechos aislados, sino como hilos interconectados en un vasto tapiz. Lo que inicialmente se presentó como un enigma personal se ha expandido, revelando una compleja red de influencias que trascienden el ámbito privado, permeando las estructuras sociales y la percepción colectiva de la realidad. Las decisiones, tomadas en el pasado, los silencios cómplices y las verdades ocultas han tejido un entramado que ha moldeado la identidad de generaciones, creando un ecosistema donde la desconfianza y la fragmentación encontraron un terreno fértil para arraigar. La luz de estas percepciones, el camino hacia una comprensión más profunda se aclara, sugiriendo que la lucha contra las sombras que han acechado a esta comunidad no se limita a la rectificación de errores pasados, sino que implica una redefinición fundamental de los principios que rigen la interacción y la verdad, las dinámicas de poder, las narrativas que dan forma a la percepción colectiva y la propia noción de justicia se revelan como elementos maleables, susceptibles de ser manipulados o, por el contrario, de ser restaurados a su propósito original. La convergencia de estas ideas apunta hacia una verdad más amplia,
que la fortaleza de cualquier comunidad o de cualquier linaje reside no en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de abordarlos con honestidad, unidad y una búsqueda inquebrantable de la claridad. Al entrelazar estas hebras, se vislumbra cómo las resonancias de antiguos pactos, las manipulaciones sutiles y la erosión gradual de la confianza han configurado un presente que exige una reevaluación profunda. La trayectoria de los Valenzuela, desde la discreta habitación de don Ramiro hasta la plaza central de San Cipriano, no ha sido un simple recorrido geográfico, sino un descenso a las profundidades de la psique colectiva y familiar. La atmósfera, cargada de secretos, ha dado paso a una comprensión emergente, una que sugiere que la verdadera redención no se encuentra en el olvido, sino en la confrontación lúcida de lo que ha sido ocultado. En este punto de transición, la complejidad de las interconexiones se manifiesta no como una mera acumulación de hechos, sino como la gestación de una nueva perspectiva. Las fuerzas que una vez operaron en las penumbras, encontrando eco en las debilidades humanas y las narrativas simplificadas, ahora se enfrentan a la posibilidad de ser expuestas a la luz de una comprensión renovada. El camino que se abre hacia la conclusión no es uno de simples respuestas, sino de una profunda reflexión sobre la naturaleza misma de la verdad, la justicia y la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad, tanto individual como colectiva. La anticipación de la resolución final se nutre de esta síntesis, preparando el terreno para asimilar el impacto de las verdades desveladas. La luz del alba, antes esquiva tras las persianas de la casona, ahora se derramaba franca sobre San Cipriano, no como un mero cambio de hora, sino como un presagio de claridad. El viaje de Adán, iniciado bajo el peso de un duelo y la promesa de un secreto familiar, había trascendido la mera resolución de un enigma. Lo que comenzó como la búsqueda de un objeto perdido y la comprensión de un legado oscuro, se había transformado en una profunda inmersión en la condición humana, en la fragilidad de las verdades que sostenemos y en la tenacidad con la que las sombras, tanto internas como externas, buscan perpetuar la división. La historia de los Valenzuela, y por extensión, la de San Cipriano, no era solo un relato de pactos rotos y manipulaciones ancestrales. Era un espejo de la lucha universal contra la desinformación, el miedo y la tendencia a la simplificación que, a menudo, nos aleja de la verdad más profunda. La verdadera revelación no radicó en el hallazgo del amuleto de obsidiana, sino en la comprensión de su propósito y en el reconocimiento de que su poder residía no en el objeto en sí, sino en la intención y la unidad que representaba. La sombra, esa fuerza insidiosa que se nutría de la discordia, no era un enemigo externo que pudiera ser derrotado con una sola acción, sino una manifestación de las debilidades humanas. La envidia, la ambición desmedida, el resentimiento acumulado. Don Ramiro, en su sabiduría silenciosa, no buscaba solo proteger a su linaje de una influencia maligna, sino también sentar las bases para una sanación que requería confrontar esas debilidades, tanto a nivel individual como colectivo. La recuperación del amuleto se convirtió, así, en un símbolo de esta reconciliación, un recordatorio tangible de que la luz de la verdad, cuando se busca con honestidad y unidad, tiene el poder de disipar la oscuridad más arraigada. El camino, recorrido por Adán, desde el regreso a su pueblo natal hasta la desentrañación de los secretos más profundos de su familia, resalta una verdad fundamental. La historia no es un conjunto estático de hechos, sino un relato vivo, susceptible de ser moldeado y malinterpretado. Las leyendas, las narrativas populares y hasta las versiones oficiales de los acontecimientos pueden ser distorsionadas para servir a intereses ocultos, erosionando la confianza y perpetuando ciclos de conflicto. La lucha de Adán, por lo tanto, se erige como un testimonio de la importancia de la vigilancia crítica, de la búsqueda incansable de la verdad objetiva y de la necesidad de reconstruir no solo los lazos familiares, sino también la confianza en la propia comunidad. San Cipriano, como reflejo de un mundo más amplio, nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de enfrentar nuestras sombras
tanto las personales como las colectivas, y de elegir la claridad sobre la comodidad del engaño. La práctica de la verdad, la justicia y la unidad comienza ahora, no como un destino alcanzado, sino como un camino constante y consciente que cada uno de nosotros debe transitar día tras día, para que la luz prevalezca sobre la sombra.